Hace unos días me tomé la tensión y la tenía muy alta. Y bueno, me preocupé un poco porque cuando uno está embarazada eso le puede hacer daño al bebé. Así que pedí turno a mi obstetra y no tenía turno hasta como dentro de 2 semanas. Así que fui acá al dispensario del barrio y bueno, me atendió un médico, pero estaba lleno de gente, así que me atendió muy rapidito y me recetó Enalapril. La guía de la buena prescripción de la Organización Mundial de la Salud señala que una consulta para diagnosticar y prescribir un medicamento debe durar por lo menos 20 minutos. Hoy fui a la obstetra y bueno, le conté lo que me había pasado, lo que me habían recetado y lo que tomé, y él se preocupó muchísimo porque esto puede traerle malformaciones al bebé. Así que bueno, ahora tengo que hacer un montón de estudios para ver qué consecuencias le puede traer esto al bebé. Según la Organización Mundial de la Salud, entre 1995 y 2000, la Argentina invirtió en promedio un 8% de su PBI en salud, siendo este porcentaje uno de los más importantes de la región. Sin embargo, el mismo organismo la ubica en el puesto 75 de un ranking que evalúa la forma y eficacia con que se asignan estos recursos. Guillermito la otra noche tenía mucha tos y le di un remedio que teníamos en casa, que le habían recetado a su hermanito, pero empeoró. 3 de cada 4 argentinos se automedica y ya llegan a ser 10.000 las muertes por año debido a la automedicación. Ahora está internado porque la infección aumentó. Los médicos me dicen que ese medicamento no era el indicado y bueno, no saben cuándo se va a recuperar, si va a poder retomar la escuela. Las situaciones presentadas anteriormente son habituales en Argentina. El sistema de salud atraviesa una profunda crisis que se explica a través de numerosas causas y variables. En esto, la información es una dimensión muy importante en la problemática vinculada al uso racional de medicamentos. El doctor Jorge Aguirre, especialista en medicamentos de la Universidad Nacional de Córdoba, será nuestro guía y asesor en esta investigación, que determinará la importancia de la información en torno a la problemática de los medicamentos. El tema de información hoy en día es un tema que es central, que sea una información realmente no sesgada para poder hacer, ¿no es cierto?, de que la información entonces sea un instrumento, ¿no es cierto?, que genere realmente formación y no deformación, tanto en los profesionales como en la gente. Veamos qué opina al respecto Gianni Tognoni, especialista en farmacología y asesor de la Organización Mundial de la Salud. La información más peligrosa es el hecho de darle a través de la televisión, de los medios de comunicación, de todo, la idea que los medicamentos son parte del espectáculo, de manera que la gente vea los medicamentos como parte del consumo. La comercialización y el uso de medicamentos tienen que ver con la forma en que es asumida culturalmente la salud en una sociedad. Por lo tanto, es necesario indagar qué lugar le asignamos socialmente al medicamento, a los profesionales de la salud, a los medios de comunicación y a los pacientes consumidores. Los avisos de medicamentos de venta libre se han convertido en uno de los protagonistas en todo tipo de publicaciones o programas radiales y televisivos. Pero en televisión no solo aparecen como auspiciantes de las llamadas tandas, que son aquellos espacios destinados a difundir publicidad. Para evitar el zapping y la dispersión de los espectadores, la TV incorporó una nueva estrategia para ofrecer sus productos: la publicidad no tradicional, o también llamada por sus siglas PNT. Un destacado publicista argentino nos alerta sobre cuáles son las consecuencias de esta estrategia de marketing televisivo. No es lo mismo publicitar en la tanda publicitaria que publicitar dentro de la programación artística de un programa de televisión o un programa radial. No es lo mismo, por varias razones. En primer lugar, la tanda publicitaria
está marcando una separación entre lo que es el programa y lo que es la publicidad, o sea que le está dando al espectador la posibilidad de establecer algún derecho de defensa frente a lo que implica la intromisión de la publicidad en su lugar de trabajo, en su hogar, en donde esté. Aquí la información y las recomendaciones sobre el producto se incorporan al programa pasando a ser parte de la artística del mismo. Y el conductor de turno nos alienta a su consumo, porque a veces él mismo lo hace frente a las cámaras, en vivo y en directo. El ascendiente que tiene el conductor de un programa sobre la masa de público que lo sigue, que lo ve, es mucho más fuerte que el mensaje en una tanda tradicional. O sea, de pronto la palabra de un referente en periodismo se convierte en una palabra, digamos, sumamente respetada por ese espectador. Los anuncios de medicamentos ejercen una influencia cada vez mayor sobre el público y también sobre los médicos a la hora de prescribir. Según un estudio de la Universidad de California, los pacientes que solicitan un fármaco anunciado en televisión son más propensos a recibir una medicación en comparación a aquellos que no piden al profesional ser medicados. En torno a esta problemática, el doctor Aguirre se entrevistó con el especialista catalán y asesor de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Albert Figueras. Hacen publicidad al usuario, el usuario con los conocimientos que tiene y con esta publicidad que le han hecho, pues lo que hace es ir al médico y pedir o prácticamente exigir el medicamento. ¿El médico qué pasa? El médico puede tratar en un principio de convencerle, de decirle, oye, no, que esto pues no te conviene o no hace falta que tomes esto, puedes hacer dieta, puedes hacer ejercicio, pero claro, cuando se lo pide 2 veces o 3 veces y además insiste, pues el médico lo que hace es prescribir. ¿Por qué? Pues bueno, para estar bien con el paciente o para que el paciente no se vaya al médico de al lado. Existe el concepto errado, que a cada problema de salud le corresponde un medicamento. Sin embargo, no todos los problemas de salud se resuelven con un medicamento. Los anuncios publicitarios estimulan a los pacientes a pedir ciertos medicamentos. De esta manera, el médico se siente presionado a prescribirlos. Ahora los medicamentos se han transformado paulatinamente en un bien básicamente de mercado, de manera que así son los medicamentos y quizás no son principalmente una herramienta de un sistema de salud, sino que son parte de lo que son las expectativas de la parte de la población de tener algo que le proteja en contra de síntomas, enfermedades y todo. Es algo que la gente quiere que la acompañe en su vida de todos los días. Pero el Estado, ¿qué rol cumple a la hora de formar esos profesionales? ¿Qué información reciben los médicos en su formación de grado y luego en su vida profesional? La enseñanza acerca de cómo tratar a los pacientes cuando están enfermos, por ejemplo, no se orienta desde el problema que tienen las personas, sino desde los medicamentos. Es decir, a los médicos no se los forma para partir del problema del paciente, sino para partir de listas de medicamentos para usar. Es tanta la cantidad de información que se genera hoy en día que es prácticamente imposible el manejar esa información. Es decir, un profesional tendría que leer 19 artículos por día. Entonces, alguien se ocupa de transferir esa información que se genera. Ese alguien que selecciona la información que se va a transmitir, ¿no es cierto?, para luego generar una formación, puede ser algo con intereses sesgados. Y por otro lado, los costos que tiene la formación hoy en día, ¿no es cierto?, hacen de que realmente sea bastante difícil la formación de los profesionales. Entonces, muchas veces se recurre al financiamiento de la industria, ¿no es cierto?, para poder concurrir a diferentes congresos, a diferentes lugares. Entonces, es difícil hoy hablar de una información independiente. El Estado normalmente, en ningún país que yo conozco, ocupa los medios de comunicación para ponerse como un informador independiente. El Estado en este sentido deja el espacio totalmente libre a los laboratorios y a algunas iniciativas que pero evidentemente pueden llegar solamente a minorías de pacientes.
Con el doctor Jorge Aguirre viajamos hasta Corrientes, ciudad del litoral argentino, para entrevistar a la doctora Mabel Valsesia, titular de la Cátedra de Farmacología de la Universidad del Nordeste y especialista en la búsqueda de fuentes confiables de información. Yo pienso que no todo el mundo está capacitado para buscar información y no todo el mundo tiene computadoras, pero cuando vos tenés un problema, tenés que saber a quién recurrir. La cantidad de información en relación al uso de medicamentos no es escasa. El problema radica, justamente, en cómo seleccionar información fiable y actualizada. Por lo tanto, es muy importante saber dónde se puede encontrar este tipo de información, que no siempre está al alcance de los profesionales. Tenemos centros de información universitarios, centros en todo el país, hay centros de información distribuidos, en Latinoamérica hay, pero no están entrelazados, no hay políticas nacionales, no hay políticas de la Organización Panamericana de Salud. La información sobre medicamentos debe ser fiable y confiable. Sabemos que en la educación y en la formación de los agentes de la salud, esa información suele estar sesgada porque gran parte de ella está atravesada por fuertes intereses económicos. Vos fíjate que a nuestros alumnos les regalan unas carpetitas, ya comienza la docencia de la información paralela, si querés llamarle, con la industria farmacéutica. Les regalan carpetitas, lapiceras, con promoción de algunos medicamentos y todavía no están capacitados para prescribir. Esta problemática compleja atraviesa a todos los agentes de la salud. Por esta razón, Mabel y su equipo de cátedra dedican gran parte de su labor docente a la carrera de enfermería. Aquí Elvira Vergés es la encargada de capacitar a los futuros enfermeros. El notificador es el que trae toda la información, ¿no es cierto? El paciente sabe que algo pasa, ¿no es cierto? Cuando comenta con su enfermera, por ejemplo, que todo lo que pasó, que se tuvo una reacción adversa en la piel, por ejemplo, urticarias, roncha, que tuvo edema, cuando tomé tal medicamento. Y ustedes tienen que estar capacitados sí o sí para poder notificar. Son los que están en contacto mayor tiempo con los pacientes, son los que administran las drogas y tienen que saber todas las reacciones que pueden presentar, adversas que pueden presentar las drogas y tienen que notificarlas espontáneamente, acercarse a la cátedra o bien por internet. Ya saben la página en el lugarcito que tienen que entrar. Las fichas amarillas son el primer eslabón en el sistema de farmacovigilancia. Allí, médicos, enfermeros, farmacéuticos y también los pacientes pueden informar lo observado tras el consumo de un medicamento determinado. Esa ficha nos traen al centro, ¿no es cierto?, a la cátedra de farmacología. Nosotros las volcamos en una base de datos. La copia de todas esas reacciones adversas se las envían al ANMAT. La ANMAT es el ente regulador del Estado argentino que controla la producción y circulación de medicamentos. En el año 2001, la Universidad del Nordeste recolectó informes de varios casos que señalaban síntomas de terror nocturno en pacientes que consumían oxibutinina. Esta posible reacción no estaba indicada en el folleto que acompañaba el medicamento, lo que determinó que la ANMAT ordenara al fabricante modificar el prospecto, incorporando en él toda la información sobre reacciones adversas detectadas. A partir de la Guía de la Buena Prescripción publicada por la Organización Mundial de la Salud, Jorge Aguirre y su equipo de trabajo, las doctoras Claudia Reuter, Caterina Milone y Ana López de la Facultad de Ciencias Médicas, realizaron una investigación sobre la información que se le suministra a los pacientes durante la consulta médica. Nos llama poderosamente la atención que la información que se lleva el paciente es muy débil, es poquísima la información. Hay un porcentaje enorme de pacientes que no lo cumple el tratamiento y quizás una de las razones por las cuales no lo cumple es el hecho de que no acaba de comprender la patología, la importancia de la patología, cuáles son las consecuencias, qué es lo que puede hacer el medicamento, hasta dónde lo puede corregir, cuáles son los riesgos. También es cierto, Jorge, que existe un consenso a nivel internacional de que todo el mundo se está dando cuenta de que mientras más sabe el paciente, más adhiere al tratamiento. La investigación del equipo revela la importancia de la información para diagnosticar un tratamiento, pero también señala la necesidad que el paciente ejerza su derecho a estar informado. El paciente tiene que saber y tiene que poder comunicarse con el médico y preguntar dudas y
tener una lista de cosas, ¿no es cierto?, que tiene que hacer al irse de la consulta también como para evitar errores. El paciente puede decir, esto es lo que dice acá, ¿usted escribió esto o es otra cosa? El paciente puede ayudar en esta sociedad a que se cometan menos errores. Los farmacéuticos también desempeñan un papel clave en el suministro de asistencia, asesoría e información para un uso racional de medicamentos. Mercedes Rencoret, presidenta del Colegio Farmacéutico de Córdoba, nos da su punto de vista. Es el farmacéutico el encargado de informar al paciente y asegurarse que el paciente sepa sobre la dosificación, sepa que puede existir interacciones medicamentosas con otros medicamentos, qué paciente recibe ese medicamento, si es una paciente embarazada, si es una paciente que está en la época de lactancia. Son diferentes aspectos a los cuales el farmacéutico tiene que brindar información, sobre todo de la fecha de vencimiento, tratando que el paciente cumpla el tratamiento. En lo que los especialistas llaman cadena del medicamento, existen diferentes actores involucrados que tienen responsabilidades y que sus acciones terminan impactando en el uso de los medicamentos. Al final de esta cadena está el paciente, y como consumidor tiene un rol que desempeñar. Ahora se están desarrollando algunos programas donde los pacientes son invitados directamente ellos a poner en evidencia los problemas que encuentran. El trabajo en educación para la salud y el uso racional de medicamentos también es posible en comunidades alejadas y con escaso acceso a la información. En Cerrezuela, una localidad rural del interior de la provincia de Córdoba, un grupo de voluntarios de la organización APENOC trabaja en forma permanente con la gente del lugar, realizando talleres de promoción de la salud y uso racional de medicamentos. La gente del campo sale al pueblo a hacerse ver y en el pueblo los médicos no tienen historia clínica, por ejemplo. Muchas veces terminabas yendo al médico y el mismo médico te recetaba antibióticos sin preguntar, por ejemplo, si estabas embarazada o no. Y bueno, hubo un caso acá de una compañera que se llama Rosa y ella estaba embarazada. Y ella lo recibió al medicamento y se volvió a su comunidad y preguntó. Y todo el mundo dijo, no lo tomes porque te va a hacer mal. Y bueno, por suerte no lo tomó.